Hola amigos, buenos días. En muchas ocasiones me habéis escrito preguntando, oye, ¿qué puedo hacer para que mi perro deje de comer tierra o arena? Es algo que a veces hacen los perros y que evidentemente os tiene que preocupar porque es algo tremendamente grave cuando lo hacen de forma continuada. Pues de esto es de lo que va a ir este vídeo, de daros una serie de consejos prácticos para que podáis corregir este comportamiento anómalo de vuestro perro, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y no olvides lo cuento. Lo primero que tenemos que hacer siempre cuando nuestro perro coma tierra o arena, me refiero a de forma habitual, que veis que es un problema, no es que sea una cosita puntual de un día que lo ha hecho, esto no os tendría que preocupar. Pero si veis que es algo que se produce con relativa frecuencia, lo primero que tenéis que mirar es la boca de vuestro perro. Tenéis que fijaros en el color de sus encías. Si las notáis de color mucho más pálido o incluso a veces de un color tirando a como amarillento, debéis pensar que vuestro perro puede estar pasando por una anemia. O bien, si las notáis de un color tirando a amarillento, que el perro pueda tener un principio de enfermedad hepática. Lo que tendremos que hacer en estos casos, lo más habitual suele ser ver que las encías están de color blanquecino, es incrementar o darle una mayor cantidad tanto de vitamina B como de hierro. Os podéis comprar, un complejo vitamínico que contenga tanto vitamina B como hierro, o simplemente empezar a darle durante 2 o 3 días por semana, no más, hígado de pollo o de res. Aquí os pongo un vídeo explicando cómo tenéis que dar el hígado de pollo o de res, porque os tengo que advertir de que no es bueno abusar del hígado. Hay que darlo en su medida justa, sin pasarnos, porque si no nos puede ocasionar algún tipo de deficiencia o de problema por exceso de vitaminosis. Lógicamente, y a continuación de lo anterior, debéis, si le estabas dando a vuestro perro pienso o croquetas, revisar la etiqueta del pienso. Y en un momento dado, si notáis que a lo mejor tiene un déficit de minerales, pues intentar cambiar a una fórmula de alimento que tenga un nivel más alto, pues, de hierro, de calcio, de fósforo, de toda una serie de minerales que el perro puede estar intentando compensar comiendo tierra o arena. Para el caso de los perros que tienen este comportamiento básicamente porque están aburridos, que hay muchos que lo hacen porque están aburridos, sinceramente, pues lo que tenéis que hacer siempre es distraer al perro, tan sencillo como eso, que el perro tiene que jugar, saltar, tenéis que interactuar vosotros con el perro, de manera que el perro, digámoslo de una manera tonta, no tenga el vicio de distraerse con algo que no seas tú, que tú seas el centro de atención, con una pelota, con un Furby, con el juguete que queráis. El paseo no solo tiene que ser ir a andar y que el perro se vaya por ahí, tiene que ser un momento en el que vosotros interactuéis con el perro, y esto es importantísimo. Otra posible causa, como os he dicho en la presentación del vídeo, de que vuestro perro esté comiendo tierra o arena, puede ser simplemente que vuestro perro tenga una parasitosis intestinal, pues que tenga tenia, que tenga algún tipo de parásito, lombrices, etc. En este caso lo podéis diagnosticar enseguida, básicamente os tenéis que fijar en las heces, y en las heces os pueden aparecer puntitos blancos como si fueran granos de arroz, o bien directamente el gusano entero, con lo cual ya no os queda ninguna duda. En ese caso tenéis que desparasitar al perro. Esto es fundamental. Podéis desparasitarlo bien con un medicamento que os pueden vender en la farmacia veterinaria. No hace falta receta, pero normalmente se dispensan sin nada más. Es decir, tú vas, oiga, deme un antiparasitario y el veterinario te lo vende sin problema. O bien, si no tenéis acceso a un veterinario, aquí os dejo un vídeo con 5 desparasitantes internos de tipo natural, de los que podéis tener en casa y que funcionan. No tienen la misma eficacia que los anteriores, pero evidentemente son mucho más baratos. Y la verdad es que en cuanto a la eficacia,
si los aplicáis correctamente durante un tiempo más prolongado que un farmacológico, se obtiene un resultado que es óptimo, que es adecuado. Y luego también, y esto es muy curioso, a veces os dais cuenta, y me lo habéis comentado en más de una ocasión, que observáis que vuestro perro come la tierra o arena de un determinado punto, por ejemplo, de vuestro jardín, no de otro. Hay algo en esa tierra, lo desconocemos, esto no nos va a importar, pero que hace que el perro se sienta atraído a ir ahí y comerlo. Debe haber algún tipo de olor, algo que al perro le atrae. En ese caso, cuando el perro se acerque a comer la tierra o la arena de esa zona, aparte de ordenarle que no lo haga, para eso es importante que desde cachorro sepáis ordenar al perro, que lo sepáis educar, pues lo que podéis hacer son dos cosas. La primera es agenciaros un frasco con un spray, con simplemente agua, y reforzar la orden del no lo hagas con un pequeño spray simplemente en el hocico. Esa sensación de notarse agua en el hocico cuando va a hacer algo refuerza la orden que le vas a estar dando con más energía. Y parecido a esto, es muy similar, es que tengas algo que haga mucho ruido. Es decir, por ejemplo, te puedes coger una lata de conservas vacía, le pones 3 o 4 piedras y cuando vaya a hacerlo lo agitas con energía, que haga un ruido lo más brusco posible. El sonido brusco, como pueda ser el que te he comentado, hay gente que en Amazon te verás que venden hasta claxones y demás, no hace falta ser tan estrafalario, pero un simple ruido brusco te ayudará a que el perro diga, oye, estoy haciendo algo que a mi dueño le molesta, que no le gusta, y en ese momento refuerzas. Y cuando el perro se retire de hacer eso, no te olvides nunca de premiarlo. El refuerzo positivo ayuda y mucho, como te digo, a evitar este tipo de problemas.